Muy bien, jóvenes. Ahora sí, con este navegador ya sí pueden visualizarme. También creo que me pueden oír bien y pueden visualizar la diapositiva que estoy presentando, ¿cierto? Sí, ya, perfecto. En el otro salón yo estaba hablando y la diapositiva no estaba, no se veía. Tuve que cambiar de navegador. Ya, listo, ahora sí. Muy bien, nos toca ver hoy día la segunda parte de fonología. Habíamos visto la semana anterior las consonantes, las vocales, habíamos visto la partecita de gramática, que era básicamente ese conjunto de reglas que gobiernan el funcionamiento de una lengua y que se estructuran en niveles, que suele ser el nivel fonológico, morfológico, semántico, sintáctico. Y nos toca ver la semana pasada y esta, el nivel fonológico. ¿Ok? Vamos a terminar hoy día entonces con la parte de fonología y hoy nos toca ver la fonología suprasegmental, que suelen ser que suele ser el acento y el tono. ¿Sí? En los fonemas suprasegmentales hay que tener en cuenta que este acento y este tono funcionan de forma simultánea con las consonantes y vocales. Simultánea. ¿Por qué? Porque el acento, esa mayor fuerza de voz, esa intensidad, se da con las vocales y las consonantes en la sílaba, ¿cierto? Y el tono suele ser ese conjunto, ¿no? De secuencias que se le conoce como entonación, ¿no? La entonación es un conjunto de tonos, ¿no? La entonación y la entonación, esa curva melódica, va sobre las consonantes y vocales. Entonces, estos fonemas supra son aquellos que van sobre, son aquellos que funcionan de forma simultánea con los segmentales, es decir, con las consonantes y vocales. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Ahora, en el español tenemos dos fonemas suprasegmentales, el acento y el tono. ¿Correcto? El acento y el tono. En otras lenguas hay otro fonema adicional suprasegmental, que se le conoce como la duración. ¿Cómo es eso de la duración? Es que cuando un sonido se prolonga, es decir, dura más tiempo, tiene otro significado, ¿no? Por ejemplo, en otras lenguas, si tuviésemos la palabra pi, diferente de pi, ¿no? Pi, diferente de pi. Esa duración involucra un significado diferente, ¿no? Y entonces ahí podríamos decir que esa lengua tiene la duración como un fonema suprasegmental, ¿no? En el caso del español, no. En el caso del español tenemos solo dos, el acento y el tono. Entonces, ahora vamos a ver en este primer momento el acento y el tono, ¿ok? ¿Qué conocemos nosotros del acento? Conocemos que es esa mayor fuerza de voz, ese rasgo prosódico. ¿Qué hace? Nos permite identificar la sílaba tónica de la palabra. En todas las expresiones, en todas las palabras, hay esa intensidad, ¿no? Esa mayor fuerza de voz. Y esa intensidad nos permite identificar la sílaba tónica. Entonces, en una palabra tenemos pues la sílaba tónica y las otras que no tienen tanta intensidad, solo un poquito, que serían las sílabas átonas, ¿cierto? Como en canastilla, que tenemos ti, que es la sílaba tónica, y las otras, canas y ya, las sílabas átonas. Así, así. El acento nos permite eso, identificar la sílaba tónica, como en espectáculo, como en observador, nos permite identificar la sílaba tónica. Ahora, tal como vemos ahí, puede ocupar diversa posición. Es decir, el acento en el español es variable. Por eso es que hay palabras agudas, graves, esdrújulas. El acento es variable. En otras lenguas, el acento es fijo. Todas las palabras graves, graves, todas son graves. Le añado morfemas, cambia, grave. Entonces, hay lenguas donde el acento es fijo, pero en caso del español, el acento es variable.
puede estar en diversa posición, lo que genera diferentes clases de palabras. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso del español. Ahora, como fonema suprasegmental, que es lo que nos interesa. ¿Cómo yo digo que el acento cumple función distintiva? Así como recuerdan el fonema cumplía función distintiva, ¿no? El fonema segmental, la consonante, la vocal, cumplían función distintiva cuando yo tenía un par mínimo y evidenciaba que un fonema había cambiado y generaba una palabra nueva, así como pata y pala, ¿no? En este caso, el acento como fonema suprasegmental también tiene ese rasgo de distintividad. Y ese rasgo de distintividad lo que justamente hace, ¿no? Es que genera un significado nuevo. Su movimiento me da la posibilidad de visualizar que hay otro significado. Como sucede, por ejemplo, en la palabra sábana. Si tengo la palabra sábana e identifico 3 sílabas, sa-ba-na, y tengo que la primera es la sílaba tónica, y me preguntan, esa mayor intensidad, esa sílaba tónica, ese acento, pregunta, ¿cumple función distintiva? ¿Yo cómo sé? Porque lo voy a mover. Y al mover, si obtengo otra posibilidad, diré que sí. Como en la palabra sabana, de la sabana africana. Ah, entonces sí hay otra posibilidad si es que el acento se mueve. Sí hay. Tienen diferentes significados. Entonces, el acento en la palabra sábana sí cumple función distintiva. ¿Por qué? Porque existen otras posibilidades. Solo por eso. Porque existen otras posibilidades. ¿Se da cuenta? Si me dan la palabra más sencilla, no una más chiquitita, oro, y me preguntan en la palabra oro del metal precioso, oro, ¿el acento cumple función distintiva? Ah, pues primero tengo que separarlo en sílabas. Luego tengo que identificar la sílaba tónica de la sílaba átona. Y entonces ahí recién muevo la sílaba tónica. Entonces en esta palabra oro, el acento, ¿cumple función distintiva? ¿Ustedes qué creen? ¿Cumple o no cumple función distintiva el acento en la palabra oro? ¿Mm? Es una palabra grave, ¿cierto? Y si yo cambio, si yo muevo el acento, ya no sería grave. ¿Qué sería? ¿Qué otra palabra podría tener? Ajá, una aguda. Si el acento se mueve, tendría una aguda, porque bueno, solo tiene 2 sílabas, ¿no? Y tendría un valor, si yo digo oró, sí, de orar, ¿cierto? Claro, o sea, es como que mañana es mi examen y hoy día voy a orar todo el día, digamos, ¿no? Entonces, sí, hay otro valor, existe otro valor. Solo por esa posibilidad, yo voy a decir que el acento en la palabra oro cumple función distintiva. Solo por esa otra posibilidad, porque el acento en la palabra oro está diferenciando de otro posible significado. ¿Se da cuenta? Hay otras palabras que son mucho más conocidas y que se usan mucho, como la palabra, por ejemplo, célebre. Célebre. En esa palabra célebre, el acento cumple función distintiva. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cumple o no cumple función distintiva? Sí, porque podría ser celebré o podría ser celebre. Basta un movimiento. Puede tener 2, puede tener 3, puede tener más, pero basta uno. Y digo que sí, el acento en la palabra célebre, sí, cumple función distintiva. ¿Por qué? Porque existen otras posibilidades. Otra que también viene bastante en examen. Ese célebre viene bastante. Ánimo. En la palabra ánimo, el acento cumple función distintiva. Y existen otras posibilidades de repente. ¿No? Sí, cierto, claro. Puede ser animo
o puede ser animó. Cualquiera de las dos cumple función distintiva. Entonces, el acento que nos permite identificar la sílaba tónica, al moverlo, si obtengo otra posibilidad, ¿qué me está diciendo? Que ese acento cumple función distintiva porque lo distingue de otra posibilidad. ¿Se da cuenta? Si tengo la palabra pluma y me preguntan, ¿el acento cumple función distintiva en la palabra pluma? ¿Usted qué dice? ¿Que sí o que no? Tiene que identificar la sílaba tónica. Plum. Tiene que moverla. Pluma. ¿Tenemos una palabra en español con ese significado? Pluma. Que conozcamos, que identifiquemos. Pues no, no me suena. Lo busco en el diccionario. No hay. No. Entonces habrán palabras donde el acento sí cumple la función distintiva y habrán otras que no. Así de sencillo. Así de sencillo. El acento como elemento suprasegmental que viaja sobre las consonantes y vocales, que me permite identificar la sílaba tónica, que en el español es variable, porque puedo tener palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. En algunos casos cumplirá función distintiva y en otros no. Así de sencillo. ¿Sí? Y listo, nuestros ejercicios. Esa es la única diapositiva de acento. Esa es así como vimos consonantes y vocales que era un poco tedioso. No era complicado, ¿ah? Fonología segmental, consonantes y vocales no es complicado, pero es tedioso, trabajoso. En el caso de la fonología suprasegmental, no es trabajosa, pero hay que captar la idea. ¿Se da cuenta? Hay que captar la idea. Claro, como les comentaba a sus compañeros, un alumno una vez se acerca y me dice, señorita, yo no puedo captar el acento en las palabras. Para mí todas suenan igual, ¿no? Claro que luego de conversar con él un momento, resulta que su lengua materna, cuando él estuvo adquiriendo su lengua materna, tuvo una interferencia porque sus abuelitos hablaban otra lengua y él se crió con los abuelos, pero también con los papás y obviamente luego en el colegio. Pero entonces los papás hablaban una lengua que era el español y los abuelos hablaban el quechua, pero él tenía esas dos exposiciones simultáneas. Y entonces por un lado es una lengua con un acento variable y por el otro lado era una lengua con un acento fijo. Y entonces ahí él tuvo esa interferencia, que me dice que por lo que cuenta, hasta aquella vez que nos veíamos, decía que no podía determinar el acento de las palabras, en específico del español. Parece que las que sí podía determinar en mejor análisis eran las del quechua, pero no las del español. Me dice, todas me suenan igual. No sé si, por ejemplo, espectáculo es espectáculo, espectáculo o espectáculo o espectáculo. No, no, no puedo, no podía. Claro, pero ese es en un caso especial, ¿no? En el caso nuestro, en el caso suyo, en su gran mayoría, me imagino que tiene como lengua materna el español, en su gran mayoría, y ha adquirido una lengua, ¿no? Materna de forma concreta, ¿no? De forma única y no estar expuesto a dos, tres, cuatro lenguas que puedan confundirlo, yo creo que no tenemos problema. Pero sí se puede dar estas dificultades. Yo les comento hace como 20 años, le decía a mis alumnos, hace como 20 años, y me había matriculado en dos idiomas a la vez. Entonces me iba en la mañana a estudiar un idioma y en la tarde me iba a estudiar otro porque estaba de vacaciones, ¿no? Y entonces tuve problemas de interferencia, porque en la clase de la mañana hablaba el idioma que tenía en la tarde, y en la clase de la tarde hablaba el idioma que tenía en la mañana. Y entonces era algo que no podía controlar, era algo que no podía evitar. Y por más que yo decía, no, inglés, 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 hablar en inglés, 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 terminaba hablando en portugués. Entonces se dan estas interferencias cuando uno está expuesto a dos lenguas a la vez. ¿Se da cuenta? O cuando intenta interiorizar, plasmar en la psique dos lenguas a la vez. No en el mismo minuto, por ejemplo, en el mismo tiempo, en la misma línea de tiempo.
¿Se da cuenta? No, pero yo no era clase en la mañana, el otro era clase en la tarde, no era en el mismo minuto, pero era de forma simultánea en una línea de tiempo. Y eso crea interferencias. Yo lo consulté con algunos profesores lingüistas. Me dijeron, no puedes hacer eso, tienes que estudiar una y terminas y luego estudias la otra. No puedes estudiar las dos a la vez porque vas a tener interferencias y vas a captar información de una y trasladarla a la otra y viceversa y no vas a poder plasmarla como se debería. ¿Se da cuenta? Entonces se dan estos procesos de interferencia. ¿Sí? En el caso nuestro, yo creo que no hay problema para poder captar el acento del español. Y a lo largo del tiempo que hemos ido utilizando las palabras, las hemos ido conociendo. De repente no conozco el significado por completo, pero sí sé cómo suena. ¿Qué pasa cuando uno está ante una palabra nueva? De repente se crea una palabra nueva. No sé, pues en mis tiempos no existía whatsappear, ¿no? No existía tuitear, no existía ni siquiera chat, ¿no? Entonces, cuando hay una palabra nueva, uno, ¿qué pregunta? A ver, ¿cómo suena? A ver, pronuncia. A ver, ¿cómo es esa palabra? Uno quiere oírla para poder reproducirla y detectar y plasmar y manifestar dónde va el acento, ¿no? Si fuese un préstamo, si fuese una palabra que se crea en la lengua, qué sé yo. Entonces, uno siempre pregunta, ¿cómo es? A ver, pronuncia, ¿cómo suena? ¿No? Te la pueden dar escrita, pero uno quiere oírla. ¿Se da cuenta? Porque uno quiere plasmarla. Entonces ahí uno, si no conoce la palabra y de pronto recién la conoce, recién interioriza dónde va la mayor fuerza de voz. Así es. Así lo hemos hecho durante toda nuestra vida. No es que hemos nacido y ya pues las palabras ya sabíamos cuáles eran graves, agudas, esdrújulas. No, ha sido todo un proceso. ¿Se da cuenta? Muy bien. En este primer ejercicio de aplicación dice, elija la opción donde el acento cumple función distintiva. Entonces hay que detectar una palabra donde el acento tenga otra posibilidad si es que muevo, ¿sí? Esa intensidad, esa sílaba tónica. Y luego me dicen que elija la opción donde hay más palabras con esta función distintiva, que también se le llama pues acento fonológico, ¿no? No ortográfico, sino fonológico, ¿no? A ver, un minutito, mírenlo y lo revisamos juntos. Mírenlo. A ver, ¿dónde tenemos? Propuesta en la pregunta número 1. Alternativa C, ok. ¿Y qué palabra tenemos ahí? Forró. Ya, que podría ser forro, ¿cierto? Él forró el libro. Yo forro mis cuadernos. Entonces, sí, pero señorita, es el mismo verbo, forrar. ¿Está bien? ¿Hay una diferencia significativa? Sí. ¿Por qué? Porque puede ser el mismo verbo, pero hay una diferencia de persona gramatical, hay una diferencia de tiempo verbal, hay una diferencia. Pero también podría ser forro, el forro del mueble, ¿no? O sea, el sustantivo. También, no pasa nada. Puede ser misma categoría gramatical, diferente categoría gramatical, ¿no? No, no pasa nada, pero hay una diferencia significativa. Sí, eso es lo que nos importa. ¿Lo diferencia de otra palabra? Sí. Por más que sea la misma categoría gramatical, el mismo verbo, sí, pero hay una diferencia. Suficiente, suficiente. ¿Ok? Muy bien, la alternativa C. En la pregunta 2 dice, ¿dónde hay más palabras donde el acento cumple función distintiva? ¿Dónde cree usted que haya más palabras con este rasgo de distintividad? ¿No? ¿Qué es lo que nos pide? Ya está viendo que nos pueden dar enunciados, ya está viendo que nos pueden dar palabras sueltas. ¿Por qué?
Porque el acento trabaja a nivel de palabra. Señorita, pero si en ese enunciado cambio esa palabra, pierde sentido. No importa, porque el acento trabaja a nivel de palabra. De palabra. Ustedes olvídense de las demás que están a los costados. El acento trabaja a nivel de palabra. ¿Sí? Si la cambia, obviamente no va a concordar con lo demás que hay en el enunciado. No va a concordar, ¿no? Porque si yo digo forró cuadernos y luego cambio a forro del forro de los muebles o el forro de los cuadernos, pierde sentido. Está bien, porque trabaja a nivel de palabra. Nada más. En la pregunta 2, ¿cuál sería su opción? ¿Dónde cree usted que hay más posibilidades de rasgo distintivo? En la alternativa A, por ejemplo, tenemos náufrago. Y esa palabra, sin duda, tiene posibilidades, porque podría ser naufragó. Sí, podría ser también naufrago. Sí, ya. Vamos a ver las primeras palabras de todas las alternativas. En B sería límite y también podría tener límite. ¿Podría ser límite? Límite. Sí, límite. Existe. Ya. Sumo y podría ser sumó, de sumar. Ya. Falto. Yo falto cuando quiero, ¿no? Pedro faltó la semana pasada. Ah, entonces podría ser falto y faltó, ya. En todas las alternativas, la primera palabra sí cumple. ¿En dónde tenemos la posibilidad de que la segunda palabra de las alternativas cumpla? Porque ahí me dice donde haya más posibilidades. O sea, puede ser que sean dos o puede ser que sean tres, ¿no? O sea, ¿dónde hay más, no? Propuesta la A, ok, carácter. Y la otra posibilidad sería carácter o carácter. Ah, sí he escuchado esa palabra, ¿no? Cuando te dicen cuántos caracteres tienen en soporte tecnológico, ¿no? Se habla de caracteres como espacios, como denominaciones digitales, ¿no? Pero hay un detalle. Esa palabra carácter no figura en la RAE. Pero señorita, yo la he escuchado, pero se usa, pero estamos en español. ¿Sí? Y dentro del estándar, carácter no está en la RAE. No está en el diccionario de la Real Academia, no está. Usted tiene que ver todas sus opciones. ¿Existe otra opción que presente posibilidades? La B, la C. A ver, vamos a seguir bajando. Ah, no, la B no. Tendríamos ahí la palabra avaro. No es avaro, no es avaro, es avaro. Señorita, pero yo he escuchado avaro, pero es avaro. Pero avaro no existe. Ah, baile, ya, el baile fue lindo, ya. Bailé con mi pareja la semana pasada, ya, sí, existe, la sé, ya. Entonces, en esa segunda columna, de todas las... Ah, y cantaron, ¿no? Cantaron que podía ser cantarón o que podía ser cantarón. No, nada. Entonces, de esa segunda columna, la C es la que sí tiene posibilidades, ¿cierto? Entonces, cuando usted tenga dudas, porque usted puede decir, ya, pero puede ser carácter, porque yo he escuchado, se usa, ¿no? Y puede ser baile, porque claro, baile, bailé, ¿no? Usted siempre tiene que irse por la que no hay dudas. Y si tuviese esas dos posibilidades, la A y la C, siempre tiene que elegir donde no hay dudas. Ahora, si yo digo, pero carácter, la palabra carácter sí, yo he visto, existe, se usa carácter en soporte digital, ok, es un préstamo, porque quienes exportan tecnología, no, nosotros no, en la península difícil, ¿no? El Asia exporta tecnología.
Norteamérica también exporta tecnología. Es como sus computadoras, ¿no? Usted puede tener una computadora LG, que es de Asia, o puede tener una computadora Dell, ¿no? Que es de Norteamérica. Entonces, si se incorporan esos términos al español, ¿de dónde viene? De otra lengua. Y entonces puede ser que ya esté adaptado o puede ser que todavía no se haya adaptado. ¿Se da cuenta? Pero donde no tendríamos dudas es en baile, por ejemplo. No hay dudas. Entonces, hasta ahí ya, esa sería nuestra alternativa correcta. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Listo. Como elemento de tecnología, sería un préstamo todavía no adaptado, ¿no? Si es que se considera incorporar, ¿no? Muchas palabras que la RAE nunca incorpora, nunca, nunca incorpora, ¿no? Porque considera que no hay una cantidad de hablantes, ¿no? Siempre tienen en cuenta cantidad de hablantes, tiempo de uso, y como que a veces no lo, no lo trabaja, ¿no? Entonces tendríamos ahí nuestra alternativa C, que es sí o sí, sin dudas, ¿ok? ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a ver. El tono, muy bien, entonces eso respecto al acento, ¿ok? Al acento. En el caso del tono, tenemos de mano la entonación, y la entonación es un conjunto de tonos. ¿Y qué es lo que nos importa? El último. Cuando tenemos un conjunto de tonos, lo que nos interesa es el último tono. Y ese último tono puede tener un movimiento hacia arriba, puede tener un movimiento hacia abajo, o se puede ir de forma lineal, recta. Entonces lo que nos importa respecto a este fonema suprasegmental es el último de la cadena de la entonación, el último tono. Se le llama pues tono final, se le llama inflexión tonal final, como usted quiera llamarlo, ¿no? Inflexión final, ¿no? Pero es el último tono de la cadena en el enunciado, en la entonación del enunciado, en el último elemento de la curva melódica, ¿sí? Y existen tres movimientos: lineal, que es horizontal, hacia arriba, ascendente, y hacia abajo, descendente, ¿ok? Entonces, lo más sencillo, siempre empieza por lo más sencillo, así como cuando va a desarrollar un examen y siempre se va por lo más sencillo, ¿no? Lo más sencillo es lo que nos interesa de pronto. Entonces tenemos ahí, sin duda, mmm, el tono horizontal. Y el tono horizontal se da solamente en enunciados no concluidos. Se da solamente cuando tenemos una expresión con puntos suspensivos. Cuando yo vea puntos suspensivos en la escritura, o cuando me den información de un enunciado y siento que no concluye, que se queda a la mitad, ese es tono horizontal. Ese es el movimiento horizontal, porque no determina si va hacia arriba, si va hacia abajo, porque no ha terminado. Luego, el que sigue en detectarlo de forma sencilla, ¿no? Es el movimiento hacia arriba, que es el movimiento ascendente. Y también hay un solo tipo de enunciado, uno solo, que es esta oración interrogativa absoluta, también llamada directa total. Directa porque tiene signos de interrogación y total porque nos pide una respuesta de forma completa, absoluta, no parcial, absoluta. Entonces, tenemos este tipo de enunciado, que es el único que tiene tono ascendente, el único. ¿Entendiste la explicación? Siente cómo sube un poquito al final el tono. ¿Entendiste la explicación? Si yo digo de repente, ¿viajará mañana? Pero si no tiene dinero, ¿viajará mañana? ¿Compró una casa?
Pero si es una persona, no tiene familia, una casa es muy grande, compró una casa, entonces siente esa curvita que sube y nos da este tono ascendente. ¿Cuáles son las respuestas que yo espero de este tipo de oraciones interrogativas? ¿Entendiste la explicación? ¿Compró la casa? ¿Viajará mañana? ¿Qué respuestas son las que yo obtendría de hacer estas preguntas con estas características, ¿no? Donde el tono sube al final. ¿Mm? ¿Cuáles son estas respuestas que automáticamente daría, ¿no? ¿Llegó María? ¿Qué me respondería? ¿No? Por lo general, aunque también puede decir, no sé, pero por lo general es un sí, llegó, o es un no llega, ¿no? Entonces, esta oración interrogativa, directa, total, absoluta, que tiene una respuesta de sí o una respuesta de no, es la única que tiene tono ascendente. Entonces, si a usted le da un enunciado cualquiera, usted tiene que determinar, ¿tiene puntos suspensivos? Es horizontal. ¿Es una interrogativa absoluta? Tiene tono ascendente. Y todos los demás enunciados tienen tono hacia abajo, descendente. Los declarativos, los exclamativos, los interrogativos pronominales con pronombre interrogativo, o de pronto los imperativos, todos los demás tipos de enunciados, las demás clases de oraciones, todas las demás tienen tono descendente. Entonces, cuando usted le den un enunciado, si recuerda esta partecita teórica, automáticamente dirá cuál es el tono. Ya está. ¿Cuál es el tono final? Es automático. O, en todo caso, si no se acuerda de esta partecita de teoría, lo tiene que pronunciar. Y pronunciando podría identificar el tono. A ver si me dice, vive muy lejos, y pregunta, y tengo el enunciado declarativo, enunciativo. Vive muy lejos. Pronuncia. Vive muy lejos. Vive muy lejos. Siempre baja, un poquito, baja. ¡Qué bella eres! Baja, porque el pronombre exclamativo siempre estará en el punto más alto y luego decae. ¿Cuántos años tienes? Y siempre el pronombre interrogativo también, al igual que el exclamativo, estará en el punto más alto y luego cae. Así es. Entonces, si usted recuerda esta partecita y le da un enunciado cualquiera, usted puede decir cuál es el tono final. Sea que lo pronuncie o sea que lo recuerde por este cuadrito de teoría. ¿Se da cuenta? Así de sencillo. Ya, ahora, ¿cuándo es que cumple función distintiva? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cuándo es que cumple función distintiva? Cuando yo cambio el tono. En vez de que vaya hacia abajo, lo llevo hacia arriba y trato de ver si es que hay otra posibilidad significativa. Si hay otra posibilidad significativa, entonces sí, cumple función distintiva. Cuando yo cambio el tono, si está yendo hacia abajo, lo cambio hacia arriba. Si está yendo hacia arriba, lo cambio hacia abajo. Y entonces en ese movimiento, si yo detecto otra posibilidad significativa, diré que sí, cumple función distintiva. Si no me da otra posibilidad, pues no hay función distintiva. No hay. Así como el acento que en algunas palabras sí y en algunas palabras no, el tono de forma similar. En algunas expresiones sí cumplirá función distintiva y en otras no. ¿Y cuáles serían esas posibilidades? Estas. Cuando tenemos una oración declarativa que tiene tono descendente, existe la posibilidad de cambiarlo a una pregunta, una directa total. Cabe la posibilidad. O si me dieran la pregunta y le puedo cambiar el tono, podría tener una declaración, una enunciación.
En estas dos posibilidades, ahí se mueve ese rasgo de distintividad. ¿Se da cuenta? Lo puede recordar por teoría o lo pronuncia y le cambia el tono. Por ejemplo, si nos dan, Ana viajará mañana a Ayacucho, tono descendente. Ana viajará mañana a Ayacucho, tiene que ir a trabajar. Ana viajará mañana a Ayacucho, decidido, tono descendente. Y me pregunta, ¿ese tono descendente cumple función distintiva? A ver, pues vamos a mover la curva, no para que baje, sino para que suba. Y si sube, ya no sería Ana viajará mañana a Ayacucho, sino empiezo desde abajo y subo. Entonces sería Ana viajará mañana a Ayacucho, pero si no tiene dinero. Ana viajará mañana a Ayacucho y siente cómo hace esa curvita que sube. Y entonces, ¿qué diremos? Que el tono final descendente, tal como se encuentra en el primer enunciado, sí cumple función distintiva. ¿Por qué? Porque existe otra posibilidad significativa. ¿Y esa otra posibilidad qué sería? Una pregunta. Existe. ¿Se da cuenta? Bien, si nos hubiesen dado la otra oración, no la oración enunciativa, sino la interrogativa, como la última oración que sería, ¿iremos a la playa con mis abuelos? Que tiene tono hacia arriba, que tiene tono ascendente, ¿no? ¿Iremos a la playa con mis abuelos? Pero si están viejitos, no les gusta el sol, no les gusta el agua, no se van a bañar. ¿Iremos a la playa con mis abuelos? No lo puedo creer. Si yo le cambio ese tono que está subiendo hacia abajo, ¿tendría posibilidad de otro significado? A ver, a ver, a ver, a ver. En vez de decir, iremos a la playa con mis abuelos, diría, sí, iremos a la playa con tus abuelos. Tienen derecho a salir, a pasear, a divertirse. Sí, iremos a la playa con tus abuelos. No hay discusión. Entonces, si le cambio el tono hacia abajo, tengo la posibilidad de que esa pregunta sea una declaración. Entonces, ese tono ascendente de la pregunta, del último enunciado, sí cumple función distintiva, porque existe la otra posibilidad, solo por eso. Entonces, podemos recordarlo por teoría, que una declarativa puede ser una directa total, o que una directa total puede ser una declarativa, o lo tenemos que pronunciar. Ah, pero yo también quiero pronunciar, pero otra, pues otra. Quiero la prueba con otra. A ver, esta que dice oración interrogativa pronominal, que dice, ¿cuántos años tienes? Mayor fuerza de voz al inicio, tono descendente. ¿Cuántos años tienes? Y quiero cambiar el tono hacia arriba. A ver, quiero ver, pues quiero experimentar. Ok, ok, ok. Entonces ya no empiezo desde arriba en cuántos años tienes, sino desde abajo y subo. Entonces sería, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Y no es de la forma en que hablamos y no nos da otra posibilidad significativa porque sigue siendo una pregunta. No cambia a una afirmación, ¿se dan cuenta? Ese enunciado interrogativo pronominal con tono descendente, si le cambiamos el tono, no nos da otra posibilidad significativa. Entonces ese tono, tal como está ahí, no cumple función distintiva. Ah, ok. ¿Cuál es el que cumple? Estos. Estas clases de oraciones con estos tonos son los que sí nos dan las posibilidades. ¿Ok? Muy bien. A ver, si nos dan un enunciado cualquiera, por ejemplo, llegó a Ica y me dicen, primero,
¿Cuál es el tono final de ese enunciado? ¿Cuál es el tono final de llegó a Ica? Pedro llegó a Ica. Pedro viajó a Ica, ¿no? María llegó a Cerro Azul, ¿no? ¿Cuál es el tono final de ese enunciado? Ustedes ya saben, puede ser declarativo, puede ser por teoría o puede ser que lo detectes y lo pronuncies. ¿Cuál es el tono final de ese enunciado? Ajá, es una oración declarativa. ¿Y las declarativas qué tono tienen? Descendente. ¿Se da cuenta? Cuando le den un enunciado cualquiera, usted puede determinar el tono final por teoría o por pronunciación. No me acuerdo, lo pronuncio. Llegó a Ica, no es llegó a Ica, no, llegó a Ica, ah, ya, descendente. ¿Sí? Ahora, me preguntan, ese tono final descendente, que ya lo he identificado, ¿cumple función distintiva o no? Ese tono final descendente de llegó a Ica, ¿cumple función distintiva? Si quiere lo recuerda por teoría. Ah, si es una declarativa y tiene tono descendente, teóricamente me dicen que sí. Ya está, ya está. No, no, yo no me acuerdo nada de la teoría, no, no, esas cosas yo no vi, no. Voy a pronunciar. En vez de decir llegó a Ica, voy a cambiar la curva melódica hacia arriba. Y entonces usted se hace el movimiento. En vez de decir llegó a Ica, empieza desde abajo y sube. Llegó a Ica, llegó a Ica, pero se ha salido hace poco. Llegó a Ica, entonces podría tener una pregunta. Sí, muy bien. ¿Se da cuenta? ¿Por teoría o por pronunciación? Ah, entonces esa expresión llegó a Ica, que tiene tono final descendente, sí cumple función distintiva. Ese tono, ese acento, ese tono descendente sí cumple función distintiva. ¿Por qué? Porque existe la otra posibilidad. ¿Cuál? De que sea una pregunta, de que sea una directa total, de que sea una absoluta. Existe esa posibilidad. Por eso tiene el acento, perdón, el tono en función distintiva. ¿Se da cuenta? Ahora, volvemos a nuestro enunciado. Y ahora me preguntan las dos cosas. Los dos fonemas suprasegmentales. Y me dicen, en ese enunciado, ambos fonemas suprasegmentales cumplen función distintiva. Y entonces yo tengo que trabajar por un lado el acento y por un lado el tono, para decir si es que ambos cumplen función distintiva. Ya hemos visto, como es nuestro mismo enunciado, que el tono sí cumple. Ya hemos visto que sí cumple porque es un enunciado declarativo que podría ser una pregunta y entonces el tono sí cumple. Ahora tendría que ver el acento, porque me están preguntando por los dos. Si ambos fonemas suprasegmentales cumplen función distintiva en ese enunciado. Si trabajo el acento, ¿cumple o no cumple? Muy bien, dicen uno, ya. Claro, si tenemos la palabra Ica y movemos la sílaba tónica sería Ica. Y no hay, ¿no es cierto? Ica, ¿no? No hay. Por ahora no existe significado para Ica. Pero si tengo la palabra llegó y muevo la sílaba tónica para ver si es que el acento cumple función distintiva en esa palabra llegó, ¿tendría otra posibilidad? ¿Mm? De llegó, ¿podría haber otra posibilidad? Bueno, si la muevo, tendría llego, yo llego. Claro, y dice, él llegó a Ica o ella llegó a Ica, pero también puede decir, yo llego a mi casa, yo llego a Ica. Ah, sí, 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 sí. Pero es el mismo verbo llegar, no importa.
Hay una variación en persona gramatical o en tiempo verbal, pero hay alguna variación. Y entonces sí, ya, entonces sí, basta una palabra, no tienen que ser las dos, no, basta una. Entonces, ¿qué voy a decir? Que el acento en esa palabra sí cumple función distintiva. Y como ya vi que el tono también cumple, entonces, ¿qué voy a decir? Que en ese enunciado ambos fonemas suprasegmentales cumplen función distintiva. Ambos fonemas suprasegmentales cumplen función distintiva. Tengo que analizar uno por uno, ¿ah? Uno por uno, así es. Los dos a la vez no puedo. Uno por uno. Trabaje lo que es más fácil para usted. Si para usted es más fácil identificar el tono en función distintiva, empiece por el tono. Si para usted es más fácil identificar el acento, empiece por el acento. Cuando le pidan ambos, tiene que hacer análisis para los dos y responder, pues, si sí cumple función distintiva en ambos fonemas suprasegmentales. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí hemos visto la parte de fonología. Ahora nos toca ver la parte de la sílaba y nos toca ver lo que corresponde a estructura de la sílaba, lo que corresponde a secuencias vocálicas, ¿no? Y a lo que es segmentación ortográfica. Entonces, esta primera parte es fonología suprasegmental, el acento y el tono, ¿ok? A ver, ejercicio de explicación para el tono. Dice, los enunciados interrogativos pronominales y parciales se caracterizan por presentar tono final descendente. Señala la alternativa que presenta esta característica. De esta alternativa A, B, C, D, de estas alternativas, ¿cuál tiene tono final descendente? O sea, ahí es facilito, porque me están preguntando por el tono final, nada más. De todos esos enunciados, ¿cuál tiene tono final descendente? Claro que hay más información, porque ahí me están diciendo ya incluso cuál es la oración. Me están diciendo que es una oración interrogativa con pronombre, que también se le llama parcial, ¿no? ¿Cuál es este enunciado con tono final descendente? ¿Cuál es este enunciado interrogativo con pronombre que se le conoce como parcial? ¿Mm? ¿Qué alternativa sería ahí, creen ustedes, la que tiene tono final descendente? Y luego nos dicen dos, marque la alternativa donde el acento y el tono cumplen función distintiva. Ajá, muy bien, la alternativa de es ¿cuándo viajarás a la ciudad de Tacna? ¿Cuándo viajarás a la ciudad? El pronombre interrogativo siempre está en el punto más alto y luego el tono, los tonos bajan. O por teoría, es una interrogativa con pronombre, tono descendente, como usted quiera. ¿Sí? Y la pregunta 2 que dice, ¿dónde ambos fonemas suprasegmentales cumplen función distintiva? Que es lo que hemos visto hace poquito. Me preguntan, ¿dónde es que los dos fonemas suprasegmentales cumplen función distintiva? ¿Mm? Bien, nos vamos a quedar aquí para que puedan tomar unos minutos de receso y luego, cuando volvamos, resolvemos esta pregunta número 2. ¿Ok? Tómenle fotito ahí, guárdenla, revísenla y en unos minutitos continuamos. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir un momento mi cámara y mi audio y ya nos vemos al volver. ¿Ok? Está, colocar aquí, pantes, aquí. Ya está. Nos vemos en unos minutitos entonces, ¿ok?